se ha generado un ataque inesperado y bastante impredecible en Irak, pero lo que llama la atención es primero las consecuencias de este ataque y la antesala de todo esto. Lo habíamos comentado en anteriores videos, Irak le solicitó a Estados Unidos que se vaya de su territorio, esto mientras se vivía pues un preámbulo de un conflicto que, como hemos visto, ha golpeado duramente Oriente Medio. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado en Irak y por qué la situación en Oriente Medio sencillamente no se está resolviendo? Vamos a comentarlo. Al menos 2 personas perdieron la vida y 3 más resultaron heridas durante un ataque a una base militar en el sur de Irak. Esto ha sido informado a través de diferentes fuentes de seguridad del país a los medios de comunicación. De acuerdo con la fuente del Servicio de Seguridad iraquí, se produjo una explosión en la base militar de Kalsu, al sur de Bagdad, en la provincia iraquí de Babel. Se produjo entonces una explosión cuya naturaleza y causas aún no están claras en la base militar de Kalsu, en el norte de la provincia de Babel, terminó diciendo la fuente cercana. Previamente, la emisora Al Arabiya había informado que una persona perdió la vida y otras 2 resultaron heridas en esta explosión. Más tarde, el Ministerio del Interior dijo que en realidad este había sido un bombardeo aéreo y que había matado a una persona y había herido a otras 8. Las fuerzas de movilización popular de Irak también han confirmado el ataque, asegurando que hubo pérdidas materiales y víctimas, aunque no especificó el número exacto de fallecidos o de heridos. Pero lo que llama la atención, y como estábamos comentando al inicio del video, es que Irak ha dado una información mucho más cercana, mucho más precisa de lo que ha pasado, y se habla de algo bastante peculiar. Lo que dice Irak es que han sido aviones desconocidos los que han bombardeado la base militar del grupo pro-iraní Fuerzas de Movilización Popular. Sí, estamos hablando entonces de una suerte de estrategia de nuevo, aviones desconocidos contra Irán en otro país. El ataque, como hemos dicho, tuvo pues como blanco la base Kalsu en las afueras de la ciudad de Babel. Pero lo que llama la atención es que no se está dando información realmente de quién atacó, quiénes son los que han ejecutado este tipo de acción. Fue tal vez Israel, fue tal vez Estados Unidos. Como dije al inicio del video, existe una tensión latente entre Estados Unidos e Irak, a pesar de que Estados Unidos tiene bases ahí. De hecho, Irak les solicitó que por favor salieran de ese país. De hecho, lo que llama la atención es que hasta la Organización de las Naciones Unidas ha catalogado como ilegal el escenario en el cual Estados Unidos mantiene sus bases en esta parte del mundo. Y de hecho, lo que llama la atención es que se suponía que estas bases eran para combatir diferentes grupos terroristas que se han ido deteriorando, que se han ido suavizando precisamente en Irak. Pero sí, en este escenario lo que ha comentado la propia administración de Irak es que fueron aviones desconocidos que atacaron pues esta base militar. Eso también se informó a raíz de la propia agencia EFE a través de las fuentes de seguridad del país. El ataque tuvo como blanco, como hemos dicho, esta base de Kalsu, donde, curiosamente, se acogen combatientes de las fuerzas de movilización popular, así como militares y policías iraquíes. Dijeron las propias fuentes que pidieron no ser identificadas. De hecho, han indicado que el número de víctimas es según un balance preliminar, es decir, que hasta la fecha ni siquiera se tienen los números exactos, y podría ser por un motivo, porque todavía falta saber exactamente el daño, no solo material, sino también de personas, o en todo caso, porque tal vez no conviene dar este tipo de información. Las fuerzas de movilización popular confirmaron en un comunicado que se generó una explosión en el cuartel general de la base militar de Kalsu, y confirmó que esto provocó víctimas y pérdidas materiales, pero de nuevo, no se han dado más detalles. Según las fuentes de seguridad, se trata de una base conjunta que alberga cuarteles del ejército y de las policías de Irak y otros de las fuerzas de movilización popular, donde se llevó a cabo este ataque. Lo que llama la atención es que, para que nos hagamos una idea, las fuerzas de movilización popular agruparían a varias formaciones chiitas pro-iraníes que se han atribuido numerosos ataques con drones y proyectiles en los últimos meses contra Israel y bases con presencia estadounidense en Irak y Siria. En este escenario, para algunos expertos, si esto no se termina confirmando, o si se termina confirmando, aparentemente Irak se une
al conflicto. Las principales instituciones financieras de Estados Unidos ayudarán a canalizar miles de millones de dólares para empresas chinas incluidas en la lista negra del país norteamericano. Esto ha concluido en una propia investigación del Comité Selecto de la Cámara de Representantes. Un escándalo, un informe compilado por el propio comité dirigido por Mike Gallagher, encargado de elaborar estrategias para combatir a China, ha concluido que nada más el año pasado fueron canalizados 6.500 millones de dólares a través de los fondos indexados a 63 empresas chinas, incluidas, como hemos dicho, en la lista negra o señaladas pues como preocupantes para el gobierno de Estados Unidos. A través de productos de la propia industria financiera, los ahorros arduamente conseguidos y el dinero de las personas, de los estadounidenses, están apoyando la modernización militar del adversario extranjero y el desarrollo de herramientas utilizadas por China. Esto es lo que dice el informe difundido el día de hoy y citado por el periódico asiático Nikkei. Básicamente le está diciendo a los estadounidenses que su dinero está sirviendo para apoyar a China. Una situación bastante preocupante y que demostraría que los esfuerzos por parte de Estados Unidos para generar este divorcio imposible sencillamente no están dando los resultados que ellos buscan. La investigación analizó a la industria financiera en general, pero tuvo como objetivo principal BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, y también al MSCI, el principal proveedor de índices, según dice el propio medio. Gestores de activos como BlackRock usan pues índices de proveedores como precisamente el MSCI para poder crear carteras de inversión para fondos de jubilación y otras dotaciones institucionales. Las empresas y sus subsidiarias y las afiliadas que constan en la lista negra del gobierno estadounidense pueden entrar en estos índices, recibiendo inversiones directas de Estados Unidos. La actividad descrita en el informe no es ilegal, y tanto el MSCI como BlackRock reconocen que las empresas en la lista negra recibieron financiamiento a través de fondos de Estados Unidos que siguen determinados índices. Es decir, que a pesar de los esfuerzos por Estados Unidos, las empresas han encontrado la forma de hacer esto incluso de manera legal. De hecho, lo que se comenta es que ninguna de las empresas tomó medidas significativas para mitigar o reducir el riesgo, y ambas sostienen que tienen poder discrecional limitado para poder excluir de forma independiente a entidades problemáticas específicas, según dice el propio documento del comité. El informe recomienda, porque no puede hacer más, al Congreso que apruebe una legislación para restringir la inversión en empresas y filiales incluidas en la lista negra del gobierno de Estados Unidos, y que se exija que las empresas públicas estadounidenses divulguen a los inversionistas el riesgo relacionado con China y garanticen que las instituciones financieras estadounidenses sean resilientes a la incertidumbre del mercado en torno a las inversiones chinas. Es decir, que, como resumen, tenemos que las empresas estadounidenses siguen trabajando muy de cerca con el capital chino, a pesar de que no es lo que busca la Casa Blanca. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.